Bueno, bienvenidos. Vamos a explicar lo que es este espacio que es el antiguo pabellón de aguas, que durante su fundación es de 1916, pero durante los últimos años se le ha dado otro uso porque ya en su momento perdió el uso inicial, que era el tema de abastecer de agua a la ciudad de Barcelona. Y lo que es ahora mismo propiamente el espacio es un recinto que se ha reconvertido. Estamos hablando de una superficie de unos 6.800 metros cuadrados totales, o sea que dentro de esta gran superficie, que es bastante, se ha propuesto una iniciativa desde el ayuntamiento, que son los huertos urbanos, que cada barrio tiene sus huertos urbanos, y aquí en Nou Barris se destinó esta parcela en parte porque el espacio, como ya he dicho, no tenía ningún uso ya particular a este tipo de colectivo, que está muy vinculado para tanto la gente mayor como los escolares, que puedan de alguna forma también entender lo que es el cultivo y tal, que normalmente no se tiene en mente. Y bueno, es bastante interesante. Esta superficie que hablábamos totalmente ocupa unos 1.600 metros cuadrados de los 6.800 que hemos dicho antes. Y la otra parte es el recinto vallado que veis, que es el antiguo recinto del pabellón este de aguas, que consta de dos volúmenes que son de la misma época, de 1916, de carácter modernista de la época, de hora vista, y uno que es donde acabaremos la visita, que es donde era el recinto propiamente dicho, de tratamiento de aguas y todo esto, es el que digamos que está menos conservado, no tiene un uso ahora mismo aparentemente, y el otro es lo que es la caseta esta pequeña, que es la caseta del guardia antiguamente, que ahora se ha reconvertido para lo que sería como, sí, para el material, para sistema de vestuario, para toda la gente que trata los jardines, o sea, es como espacio complementario de los propios jardines, porque actúan como dos partes en este sector, parcs y jardins, que digamos que es la parte que queda como encerrada por este vallado, y estos urbans, que todo es ser espacio público o espacio verde, por decir algo, son ámbitos diferentes, son cosas que las llevan diferentes colectivos. Esto es como más público, aquellos al revés, esto es más privado, aquello es más público. Y bueno, si queréis iremos avanzando por la parte de abajo, que así, sí, porque os enseñaremos un poco la conexión, porque digamos que este edificio es como el final del trayecto, por decir algo, de la gran conexión que ha existido durante muchos años a través de lo que era la llegada del agua a Barcelona. Ah, perfecto. Entonces, más o menos ya. Entonces ya habéis hecho... Porque estaba por el túnel hasta que ya no... Hombre, ¿y qué tal? ¿Puedes visitar el túnel entonces? Sí, bastante Vale. trozo, pero al final está tapiado ya. Pues sí. Hombre, a mí no me hace mucha gracia, pero me ha gustado verlo, ¿no? No, pero es interesante. muy amplio y está muy iluminado. Nosotros no hemos podido ir, pero nos han dicho que... La parte está cerrado. O sea, que Sí, se por puede aquí no acceder. se puede. Yo digo, si nos quedamos aquí, saltemos por allá. Dice, no, por allá no saldréis. La idea sería esta, lo que pasa que claro, hay una parte, lo que hablábamos, son dos distritos, uno es Nou Barris y el otro es San Andreu. claro. La parte de San Andreu ha conservado el túnel, Sí, la parte de Nou sí. Barris no. No sé cómo os he dicho que era la proporción de entero, no sé cómo os he dicho, que lo han aprovechando esto, lo han tapado todo. Ya. Bueno, Ahora explicaremos un poco como la idea pues, tanto del agua de Barcelona en general, que también influye pues, este edificio. Ahora estábamos solos, han venido dos personas más, pero ahora quedamos un grupito, ¿eh? sí, porque quizá nosotros han venido primero aquí, también nosotros hemos enviado gente allá, Claro. nos vamos como Claro. relacionando, porque al final es la misma infraestructura. Sí, la pena es eso. Claro, sí. Está un poquito la relación de un edificio y otro. Aquí hemos ido. Sí, yo también soy. Ya también hay uno. Sí, aquí se ha querido dar más el uso de los huertos alrededor y bueno, el
edificio en sí. Sí, sí, el trueno que sentían, sí. Vale, bueno, ¿se me oye bien? Sí. Vale, pues explicaré un poquito la historia del abastecimiento de agua de Barcelona en general, ¿vale? Empieza en mediados del siglo XX, del siglo X, perdón, que llegaba el agua de Barcelona desde Montcada, que se situaba por allí aproximadamente, que el agua bajaba directamente por gravedad como si fuera un río prácticamente hasta Barcelona, por aquí por la Meridiana. Bajaba sin ningún control prácticamente. Iba eliminando las industrias y los pueblos que habían por el camino. Aún así, a mediados del siglo XVIII hubo unos desbordamientos y tal, porque el agua no estaba controlada, por lo que se decidió construir una serie de infraestructuras, como es la mina de Montcada, para extraer el agua del río Besós de manera más controlada, y un acueducto que llegaba hasta Barcelona, que ahí es donde se distribuía el agua. Aún así, este agua era muy insuficiente, no llegaba a toda Barcelona, por lo que se optó por construir unos pozos al lado del río Besós que sacaban el agua del acuífero, de debajo de la tierra. Aún así, a principios del siglo XX hubo una epidemia en Barcelona de gripe tifoidea que mató a más de 2.000 personas. Entonces se cree, para mejorar la calidad del agua, que era un agua un poco higiénica, y etcétera, se construyeron también las infraestructuras que entraban en juego los edificios que estamos viendo ahora mismo. Se construyó en primer lugar la central de bombeo, que el agua bajaba de Montcada, llegaba hasta aquí, se bombeaba hasta aquí arriba, hasta nuestro edificio, por un túnel subterráneo, donde habéis estado. Y aquí el agua se le echaba cloro para potabilizarla y hacerla más higiénica, y bajaba, como está a una cota muy alta, simplemente por gravedad hasta Barcelona. Bajaba ya con la presión adecuada debido a esa altura. Bueno, con el paso de los años se fueron haciendo excavaciones en el río Besós para extraer árboles, etcétera, que hicieron que el río se contaminara muchísimo, que tuviera una contaminación muy alta, por lo que el agua ya tenía muy mala calidad, por lo que a partir de los años 60 empezó a entrar más en desuso, cada vez menos, hasta que ya finalmente en el año 1989 se clausuró y ya no se usaba más este edificio como infraestructura de agua. Pero hasta hace 20 años por aquí pasaba agua hasta Barcelona. Y bien, actualmente pues se restauró en el año 2006, aunque se ha cerrado al público y no se puede visitar, únicamente en días puntuales, como por ejemplo hoy. Y bueno, en un futuro se planteó también un uso como un aulario o algo así, pero de momento este proyecto se ha desestimado y está a la espera de otros usos, no sabemos cuál es de momento. Ahora pasaremos, tenemos una vueltecita, pero